Ahí pongo. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá, por escuchar. Es un honor, un gusto estar con ustedes. Y quisiera aclarar que en la última charla, no es que me comprometí a hacerlo, pero medio que quedó ahí picando, de en algún momento contar algo más sobre Kabbalah y sobre el aspecto estrictamente musical de la liturgia tradicional judía. Y esos dos temas que no conozco tan en profundidad. Bueno, por suerte tengo entendido que Benny Schneid, que conoce un poco de Kabbalah, va a hablar del primero. Y en cuanto a la parte de la interpretación musical, estoy buscando a ver si encuentro algún Hazán o Hazanit por lo menos que me pueda acompañar para desarrollar esos temas mejor. Así que yo me voy a quedar por ahora con la interpretación del texto y sobre todo de una manera de interpretar el texto que es la interpretación intertextual. O sea, tomar un escrito de una parte de la Biblia, sea del Tanaj, sea del Nuevo Testamento, y compararla con otro escrito y ver qué sale de esa comparación. Y resulta que este domingo pasado fue una festividad muy importante, sobre todo en la Iglesia Católica. El 6 de agosto celebran la Transfiguración de Jesús. Un evento que es narrado de diferentes maneras en los evangelios, en una carta de Pedro y en otros lados. Y sobre el cual escribí algo en un blog que creo que ustedes conocen, estoy haciendo un blog todas las semanas, y quería compartir un poco lo que escribí, pero para irlo también comentando y charlando con ustedes. Algunos por ahí ya leyeron el blog, otros por ahí esta es la primera vez que oyen estas cosas, pero para ir charlando. Así que primero voy a exponer más o menos lo que escribí en el blog y después quisiera, si les parece bien, conversar un poco sobre el tema este de la interpretación, porque a mí me resulta fundamental. O sea, por un lado, es absolutamente fundamental el aporte de Joel, que permite entender de otro modo eh, el magisterio de Jesús, a quién estaba dirigido, de qué manera nos involucra a los judíos, etc. Esto desde un punto de vista teológico es absolutamente fundamental. Pero a mí además me fascina otro aspecto de este reencuentro entre judíos en cuanto judíos y cristianos en cuanto cristianos y sin embargo encontrarnos o reencontrarnos en la Biblia. Es el ver de qué manera las sagradas escrituras de uno y otro y la interpretación o tradición interpretativa de uno y otro pueden servirle de manera mutua y recíproca al otro. Y entonces, por ejemplo, concretamente, las sagradas escrituras de la cristiandad respecto a la transfiguración de Jesús, vistos desde la tradición interpretativa judía, los escritos que hablan de la transfiguración, ¿cómo se podrían interpretar? No teniendo en cuenta las doctrinas propias de la fe católica, sino simplemente, o cristiana en general, perdón, sino simplemente desde la tradición judía. ¿Qué significan esas palabras? Porque si las tomamos como un relato,
eh, escrito por seres humanos, inspirados por Dios, pero finalmente un relato, una narración en un lenguaje humano. Bueno, pueden ser interpretadas de muchas maneras, ¿no? Pero la interpretación que tenga en cuenta el contexto histórico, social, político, cultural, originario en el que se dieron aquellas palabras que hoy son narradas, esa interpretación es la única que recuperará el sentido que lo relatado tuvo para sus protagonistas. Bueno, y encima para la liturgia se seleccionan, en el caso de la Iglesia Católica, y tengo entendido que en las diferentes denominaciones cristianas suceden más o menos del mismo modo, se seleccionan diferentes escritos, por ejemplo, el domingo pasado, algunos versículos del libro de Daniel, algo del Evangelio según San Mateo y la segunda carta de Pedro, además de algunos salmos. Y bueno, resulta que en todos estos escritos del domingo pasado yo encontré alusiones a una festividad del culto israelita, o sea, judía, que sabemos por los evangelios que esa festividad fue celebrada por Jesús y por sus hermanos y seguramente sus discípulos también. Pero las alusiones tan directas a la espiritualidad propia de esta festividad judía solamente salen a la luz si los versículos se leen teniendo en cuenta, teniendo presente ese contexto judaico en el que se originaron. Y les quiero leer algo para que vean, por ejemplo, ¿no? En cierta ocasión, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús a orar en un monte. Y estando allí, mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo más blanca y resplandeciente. Aparecieron entonces Moisés y el profeta Elías y hablaban con Jesús acerca de su muerte que pronto tendría lugar. Pedro, no sabiendo lo que decía y estando muy asustado, ofreció armar refugios precarios hechos de ramas para ellos. Fue entonces que una nube los envolvió y una voz celestial dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Dice Mateo 17, 1, 9, y también está en Marcos 9, en Lucas 9, y también la carta apostólica de Pedro dice algo así, narra un hecho parecido. Ahora bien, en ese momento Pedro y los demás discípulos no sabían de la naturaleza divina de su maestro. No sabían que algún día los cristianos celebrarían la Sagrada Eucaristía y tampoco que iban a rememorar la transfiguración de Jesús. Sus primeros discípulos celebraban las festividades judías. Entonces, esta escena que acabo de narrar de Mateo 17 que les leí, ¿qué habrá significado para ellos? Porque hoy, retroactivamente, claro, es la primera vez que se manifiesta una intervención divina de algún modo que muestra que Jesús no es un ser humano como cualquier otro, sino alguien especial. Hoy tiene esa lectura. Y además se lo conecta con la idea que en general tiene la cristiandad, la clave para entender el magisterio de Jesús que tiene la cristiandad de hoy en día, la cristiandad no judía, aquella que quedó como herejía, que es la cristiandad centrada en la crucifixión. Pero en su momento, en este momento en el que sucede la transfiguración, la crucifixión no había sucedido todavía. Entonces, aunque el texto dice que hablaban con Jesús acerca de su muerte, que
pronto tendría lugar Moisés y Elías, en realidad para sus discípulos esa muerte todavía no había tenido lugar. No era la clave central para entender la vida de Jesús como que daba su vida en sacrificio. No, era otra cosa su magisterio en ese momento. Y entonces resulta que en el fragmento que les leí hay muchísimas alusiones a la festividad judía de Sukkot. Y me parece que si logramos hacer el ejercicio de sustraernos de todo lo que hoy, sustraernos no quiere decir ni negar, ni discutir, ni mucho menos meternos con doctrinas del credo, con la fe, no, sino simplemente hacer el ejercicio, si se quiere, de imaginación. ¿De qué pueden haber entendido Pedro? ¿Cómo se le ocurrió decirle, querés quedarme unas casillas hechas de rama? ¿De dónde viene? Para entender eso, nada más. No es cuestión de discutir el credo que luego se desarrollará, sino que tratar de entender qué significaban sus palabras en un primer momento. Entonces las alusiones a Sukkot están muy claras. Por eso les quiero contar un poco de Sukkot para que me entiendan. ¿Qué es Sukkot? Es una palabra en plural que en arameo, el idioma que hablaban en ese momento Jesús y sus discípulos, es algo así como una choza, una tapera, un refugio precario, generalmente hecho con ramas. Es lo que usaban los campesinos en la época, por ejemplo, de la vendimia, para pernoctar cerca de su lugar de trabajo en el campo, ¿no? Pero atenti, porque la sukkah, que se supone en la liturgia judía que rememora un poco las carpas en las que vivieron, o los refugios hechos con lo que hubiera a mano, en los que pernoctaban los israelitas durante los 40 años de vivir en el desierto, tienen que ser algo así endeble, transitorio. La transitoriedad es lo fundamental, pero no necesariamente humilde en el sentido de pobre, eh, incómodo, desagradable, de ningún modo. Una azúcar es algo que ya les voy a contar más adelante, pero que bien puede estar decorada de manera lujosa. Es simplemente la precariedad del edificio lo que hace que algo califique para azúcar. Porque sucede que en Sukkot la liturgia judía nos propone abdicar de la ilusión de vivir seguros y protegidos por muros estables y edificaciones sólidas, para recordar con gratitud que la divina presencia, en hebreo se dice la Shejina, es misericordiosa. La festividad en sí misma, el acto de celebrarla, incluye una enseñanza espiritual sobre la alegría. Y bueno, y es para experimentar vivencialmente estas cosas que nos mudamos, los judíos practicantes que así lo hacen, durante una semana a esos refugios precarios, las Sukkot, levantadas bajo las estrellas. Sukkot es un plural, la palabra Sukkah, individual, tenía, sin embargo, en la época de Jesús dos significados diferentes. Una sukkah en el idioma arameo, además de ser el nombre de un tipo de refugio transitorio, quiere decir nube. Y la asociación entre una choza precaria y una nube es muy fuerte. Hay en ella mucho más de lo que salta a la vista.
Las moradas precarias evocan para la tradición judía también la nube que durante 40 años acompañó al pueblo israelita después de la salida de Egipto. Es la misma nube que descendió sobre el monte Sinaí cuando se entregaron los 10 mandamientos y luego se mantuvo sobre la tienda que contenía el arca de la alianza. Cuando la nube se elevaba, la gente, guiada por Moisés, se encaminaba. Y si la nube no avanzaba, seguían acampando a la espera de que la nube les indicase el momento en que debían seguir caminando. Ahora bien, en Éxodo 24-28 encontramos el relato de cómo se transfiguró el rostro de Moisés durante el curso de su segunda ascensión al monte Sinaí, cuando trajo luego las segundas tablas. La Torá dice que el rostro de Moisés emitía como rayos de luz, harán. Pero bueno, en un ejemplo de qué es lo que pasa cuando se extrae un texto, aunque sea un texto sagrado, o justamente si es un texto sagrado, de su contexto cultural e histórico, resulta que la traducción al latín que hizo San Jerónimo, la que se llama la Vulgata, dice que Moisés tenía cuernos, en hebreo eren. Hizo una traducción del hebreo, viajó especialmente a Tierra Santa para comunicarse con profesores de hebreo que le ayudasen a hacer una nueva versión mejor que la Septuaginta directa del hebreo, pero no pudo sacarse de encima su prejuicio desjudaizante al redactar la Vulgata y tampoco pudo, por lo tanto, valorar la cultura, la religiosidad, la espiritualidad del pueblo judío, y de allí que en su traducción lo que en el Tanaj era el rostro transfigurado e iluminado de Jesús, perdón, lindo Furcio, de Moisés, para San Jerónimo en la Vulgata, sí, se transforma, sí, pero en un rostro de Moisés con cuernos. Y esa versión de la Vulgata del Moisés con cuernos sirvió de base a la imaginería popular sobre quienes eran los judíos, pero los judíos como encarnación de una abstracción teológica, ¿no? Lo que Aristóteles denomina una entelequia, la encarnación de una abstracción. Los judíos dejaron de ser vistos como un ser humano, pasaron a ser la encarnación de esas abstracciones teológicas, que eran los judíos con quienes transcurrió la vida de Jesús en las Sagradas Escrituras. Y así es que, por ejemplo, llegamos a una estatua de Moisés, como la que hasta hace muy poquito estaba en la iglesia de San Pietro de Vincoli, hecha por Miguel Ángel, donde está tallado hermosamente en un mármol maravilloso de Carrara, un Moisés con cuernos como de cabrito, ¿no? Más cortitos. Este, ahora bien, en este grupo estamos todos aprendiendo que cristianos y judíos, creyendo en el único, compartimos no solo esa creencia, sino que una esperanza, un mismo horizonte, y entendemos que tal vez lo buscamos por diferentes caminos, en diferentes direcciones, y tal vez en base a esta experiencia que estamos haciendo juntos, eh, podemos tal vez incluso aceptar que estemos en desacuerdo. A ver, me mandaba un mensaje Raúl Pérez. Podemos estar en desacuerdo sobre qué es exactamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros,
porque entendemos que tal vez quieran cosas diferentes de cada uno, pero no vamos a negar que hemos recibido más que lo necesario de arriba para poder reconciliarnos y dejar atrás estas imágenes del otro, no como ser humano, sino como entelequia. O sea, los cristianos y los judíos no estamos de acuerdo en si cuando venga el Mesías vendrá por segunda vez o si será la primera, pero tampoco tenemos por qué insistir en querer tener la razón cada uno con aquello que sostiene por encima del otro. Entonces, en fin, resulta, les quiero contar, que en la tradición judía los valores y las doctrinas teológicas suelen estar como representados o encriptados en gestos que a primera vista pueden parecer insignificantes o pasar desapercibidos. Por ejemplo, la más importante de las festividades es la más humilde, frecuente, doméstica, es el Shabbat. La esperanza mesiánica en el mundo de justicia que vendrá se hace presente en la copa de vino sostenida en cada bendición del vino, en cada kiddush. Y en este sentido, el de los signos encriptados y su significado, Sukkot es la fiesta de la liturgia más rica en este lenguaje críptico. Y para entender Sukkot es muy importante que los refugios en los que vivimos durante esa semana sean precarios para entender lo que significa y vivenciar lo que significa la humildad. Pero además tiene que estar clara la conexión de estos refugios con la nube de gloria y con la divina presencia, la Shejinah, para poder comprender el papel central de la alegría en la pedagogía espiritual de Sukkot. Porque todos estos elementos están presentes indirectamente en el relato de la transfiguración de Jesús según los evangelios, la alegría. Hoy en día en Sukkot es costumbre invitar a vecinos y amigos, también los que no son judíos pueden venir a compartir y disfrutar la Sukkah. Y de hecho la liturgia admite la participación de los amigos no judíos en la construcción incluso de las chozas, que no por eso dejan de ser litúrgicamente válidas. Lo importante es que la choza, o la sukkah, mejor dicho, esté construida de acuerdo a ciertas características. Las paredes pueden tener un cierto alto, pueden ser 3, no 4, pueden ser 2 tal vez en algún caso, pero atenti, tienen que tener un cierto alto, una cierta altura. No mucho más que eso, ni mucho menos que eso. Hay límites. Es fundamental el techo o cielo raso o cobertura. Tienen que poder verse las estrellas a través, por eso se lo suele hacer con ramas. En fin, y hay una cantidad de normas que están muy estudiadas, detalladas en el Talmud, por ejemplo, y que, bueno, deben ser cumplidas, respetadas, ¿no? Ahora bien, hoy en día lo que queda de la celebración de Sukkot es esto que estoy describiendo, o sea que puede un amigo cristiano participar o no, uno construye la sukkah, tiene la sukkah en la terraza de su edificio de departamentos, hoy, y si el tiempo está lindo, pasa el día ahí, celebra la festividad y la pasa bien. Después le voy a contar algo más de cómo se celebra Sukkot, pero en la época de Jesús la celebración, cuando todavía existía el templo, era muy diferente. Se conocía a Sukkot en aquel entonces como la festividad para todas las naciones. Cada día de esa semana de fiesta, que era una de las 3 fiestas de peregrinación, una de las Shalosh, 3 regalim, festividades de peregrinación, Sukkot, junto con Pesach y Shavuot.
En esta festividad se leía el libro de Ruth, como se hace hoy, pero existía el templo en la época de Jesús. Y entonces, en el templo se ofrecían sacrificios para cada una de las 70, era el número que se decía, naciones conocidas en esa época, ¿no? Y se rezaba pidiendo bendiciones para todas las naciones conocidas, incluyendo los egipcios. Es decir, hoy en día diríamos que había una liturgia cotidiana durante esa semana especialmente dirigida a pedir bendiciones para todas las naciones con sus respectivas religiones, no judías. Bien. Y el Nuevo Testamento menciona la aparición de Moisés y del profeta Elías en una referencia a una de las costumbres. Cada amanecer en la Sukkah se acostumbra a brindar hospitalidad a un personaje bíblico diferente, generalmente un patriarca, que se hace presente en la persona de algunos celebrantes. Su presencia física en la Sukkah es más una especie de alegoría o una cosa simbólica que toda una puesta en escena con disfraz. No. Se le pide a alguien que se haga cargo de representar a tal patriarca, por ejemplo. Esta es una costumbre muy antigua y cada comunidad invitará, según sus tradiciones, a diferentes personas a representar el papel de Moisés o el profeta Elías, por ejemplo, ¿no? Que la función del profeta Elías es fundamental porque es el que va a anunciar la venida del Mesías. Y quien sea invitado se presta a esta representación simbólica y puede hacerlo aunque no necesariamente tiene que ser judío. Algunas colectividades, por supuesto que no los ortodoxos tradicionalistas, también invitan a las matriarcas en lugar de solamente a los patriarcas. Bueno, por su naturaleza especialmente alegre y centrada en una vida placentera, a Sukkot se la conoce todavía hoy como Ha-Hag, la fiesta, y también como Zman Simchateinu, el tiempo de nuestra alegría. Tiene varios otros nombres. En tiempos bíblicos coincidía con la vendimia y la cosecha de los frutos de los árboles. Y a partir del tercer día de esa semana u 8 días de celebraciones de Sukkot, en la época de Jesús se practicaba una liturgia muy especial con agua. ¿Se acuerdan que los evangelios en otra parte narran que los hermanos de Jesús peregrinaron de Galilea a Jerusalén para participar de la celebración de las fiestas de las cabañas? Creo que en Juan 7 está eso. Pero que Jesús en principio no quiso acompañarles y que sin embargo más tarde decidió unirse a la celebración, pero sin darse a conocer. Bueno, si hizo eso, o sea, si no fue al primer día directamente, llegó justo a tiempo para esta parte de la festividad que es la celebración con agua, que se llama Simchat Beit HaShoeva. En esta particular liturgia se vertían libaciones de agua sobre el altar de los sacrificios. Estamos hablando de cuando existía el templo, en la época de Jesús. El agua era traída en procesión desde fuera de las murallas de Jerusalén hasta el interior de la ciudad, y luego se cantaba y bailaba alrededor del templo y en las calles iluminadas con antorchas, hasta muy entrada la noche. Era la fiesta más esperada del año, en la que el templo, las viviendas y las calles de Jerusalén estaban adornadas y la gente celebraba a toda hora. El Talmud dice que quien no ha compartido esas celebraciones no sabe lo que es la verdadera alegría en esta tierra. Hoy no tenemos el templo, los romanos lo destruyeron,
ni su altar, ya no se hacen los sacrificios desde hace 2000 años, y por lo tanto tampoco hacemos allí las libaciones de agua, pero de todos modos muchas comunidades aún celebran el Simchat Beit HaShoeva con música y bailes durante todas las noches de Sukkot. En la Sukkah, la alegría es porque en esta fiesta establecemos una conexión profunda con nuestro Creador, el que nos trae el agua de la lluvia para que se pueda cultivar y se pueda cosechar. Y es así que es tradicional comparar esa alegría con la de un niño que jugando se zambulle en el agua y chapotea. Según cuentan los evangelios, en el último día de la fiesta de Sukkot, Jesús se puso de pie y levantó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que brotará como el agua viva que brota de un manantial del interior de sus discípulos? Eso me permite interpretar yo, que trae alegría, como la alegría de un niño, chapoteando en el agua en un país que es mayormente desierto. La liturgia de Sukkot nos pone ante una paradoja fundamental para todo ser humano. Durante el servicio religioso del sábado de Sukkot se lee el libro de Eclesiastés. Es un libro sapiencial que nos lleva a contemplar nuestra vida a la luz de nuestra inminente e inevitable muerte. Esa que parece vaciar de sentido cada momento de la vida. La festividad de Sukkot rinde tributo a la austeridad de la travesía del desierto, pero lo hace reafirmando que la alegría es sagrada. Ahora, dado que todo terminará pronto, ¿para qué tanto alboroto? Eclesiastés es claro: pronto seré como una bocanada de humo en el viento, fugaz. Y Eclesiastés no se cansa de repetirlo una y otra vez, mientras enumera el inventario de nuestros vanos intentos de construir con nuestra vida algo que perdure más allá de nuestra muerte. El miedo a la desolación, a la nada de la muerte, probablemente fue el motivo por el que algún genio ideó las pirámides, pero es indudable, algún día también las pirámides desaparecerán. Entonces intentamos compensar nuestra endeble, fugaz existencia acumulando riquezas, poder, honores, pretendiendo dejar alguna marca en la creación, si todo es efímero. Y aunque quedase alguna señal de que una vez estuvimos acá, ¿qué importa? Si no estaremos ahí para disfrutarlo. Y ante toda esta desolación, ¿se puede saber qué es lo que tenemos que celebrar con alegría? Además, ¿qué sentido tiene que me ordenen que tengo que estar alegre? ¿Por qué tengo que someterme a semejante intromisión en mi intimidad justamente cuando Eclesiastés me está recordando que muy pronto ya nadie recordará que alguna vez existí? Bueno, Eclesiastés plantea el problema y la Sukkah nos enseña cómo resolverlo. Lo hace como una mamá que le enseña a su bebé a caminar como si la liturgia dijese: para poder caminar tenés que renunciar a la ilusión de estabilidad y seguridad y atreverte a levantar un pie en el aire. Aprender a disfrutar de la vida con alegría.
y conscientes de nuestra finitud, ese es el andar que Sukkot nos enseña. Y una lectura en el contexto judío en el que Jesús, en ese momento histórico del pueblo judío, sufre su transfiguración, es una alusión a esta enseñanza, que necesitamos aprender a paladear y disfrutar en humildad y alegría la belleza de cada efímero e inestable momento que nos es dado, sin aspirar a la eternidad. En esta vida nada es para siempre, pero no es eso lo que nos hace caer y nos deshumaniza. Son nuestros vanos intentos de negar la obvia verdad los que nos hacen perder el rumbo. En Sukkot aprendemos que además de agradecer la vida que nos es dada, esa que no pedimos y que nos será quitada aunque no querramos, podemos vivirla sin embargo con alegría. Y que nuestra alegría nace de nosotros y por lo tanto es nuestra contribución a la creación. Si de verdad nos alegramos, co-creamos el universo. Esa es la sabiduría a la que alude Sukkot. Y por lo tanto, es una manera de entender qué significa la transfiguración de Jesús. La vida misma, lo mismo que las posesiones materiales, son para ser disfrutadas y compartidas con alegría, aquí y ahora. Quien comprenda esto sabrá ahorrarse una caída. Morar en la Sukkah es una manera de liberarnos de las costosas posesiones que nos esclavizan y encadenan al consumismo. Yo no estoy diciendo que esta lectura de la transfiguración de Jesús, según se leyó en las iglesias, los evangelios, la carta de Pedro el domingo pasado, sea esta. Lo planteo más como una pregunta. Entiendo que para los cristianos el hecho terrible de la crucifixión de Jesús resignifique a posteriori todo lo que antes de eso fue su magisterio. Entiendo que desde un mundo cristiano no judío la lectura sea otra, y eso no está mal, es válido. No pretendo en esto ser el dueño de la verdad, pero me parece que es importante que en el diálogo entre judíos y cristianos, bueno, si podemos, los judíos podamos ofrecer una luz diferente para iluminar la lectura de las sagradas escrituras de los amigos cristianos, y que aquellos a quienes les sirva, me alegro que les sirva. Eso es todo. Gracias por escuchar y de verdad me gustaría escucharlos a ustedes, porque entiendo que esto es un encuentro para el diálogo y me siento incómodo de haber expuesto durante tanto tiempo ininterrumpidamente. Así que gracias de nuevo por escuchar y te pido, Ángel, si puedes, que coordines tú. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Quien desee dar su aporte, lo puede hacer. Quizá introduzco un poco algo que para siempre ir encaminándonos en este diálogo. Para mí, una de las riquezas más grandes de este grupo, desde el comienzo, ya lo he dicho en otras oportunidades, es justamente esto que nos aportó Marcelo, que nos vino aportando Joel, y que todos vamos aportando, es esa posibilidad de enriquecer nuestra lectura, especialmente desde el lado cristiano, que hemos perdido la lectura primigenia del judaísmo de aquella época. Nos hace muy bien, para mí por lo menos me hace muy bien poder ir recuperando. Es parte del trabajo hermenéutico que uno hace
cuando nos toca predicar, de tratar de encontrar lo más atrás posible elementos, y bueno, este diálogo justamente nos enriquece con eso, así que en ese sentido me gustaría ir viendo qué le significó esta charla de Marcelo. Me encantó, muchas gracias Marcelo, porque esta visión de la alegría, generalmente tomamos con mucha solemnidad el pasaje y tan, en forma tan seria, digamos, que toda esta mirada para mí es un poco un descubrimiento, ¿no? Esta cuestión de la fiesta y cómo celebrarla. No, y una anécdota que tenemos en nuestra iglesia, nosotros estamos en un lugar que era como una chacra, ¿no? Está el templo, pero después hay un campo, y hay una denominación, que no me acuerdo cuál es, que tienen la celebración de las enramadas. Así que cuando ellos nos piden el terreno, arman todas las cabañas, y la verdad que es una visión muy, muy hermosa, las cabañas blancas, y están allí celebrando, y enseguida me apareció esta imagen, ¿no? Y digo, qué bueno ver esto, la alegría inclusive de la presencia de Dios allí, ¿no? Gracias, Marcelo, muy enriquecedora tu conferencia, tu charla. Nos ubicaste en el contexto histórico también, ¿no? Que muchas veces uno lo pasa un poco desapercibido, ¿no? Bueno, el tema también de la alegría, y también refiriéndonos al Eclesiastés, que es un libro que a mí me gusta muchísimo, y me gusta muchísimo el capítulo 3 cuando habla acerca de los tiempos del hombre, ¿no? Marcando esos principios y esos fines, ¿no? Y entiendo que en el hebreo está como en 2 columnas. Y hay un espacio, ¿no? Según estudiábamos nosotros en el seminario, indicando que entre esos principios y esos fines Dios está interviniendo en la vida del hombre, en la vida del ser humano, ¿sí? Así que qué bueno es tener estas miradas también, ¿no? De la futilidad de la vida del hombre, y entonces poner el foco y la atención en nuestro presente sin desperdiciar un minuto de nuestra vida, que nuestra vida también es valiosa, ¿no? Y bueno, y todo lo que podemos tener diferentes posiciones con respecto al pasaje de la transfiguración, pero es válido tu interpretación, y bueno, como siempre nos caracteriza cuando estamos en un diálogo interreligioso, con amor y respeto, escuchar el pensamiento y enriquecernos también con la posición del otro. Gracias, Marcelo. Y ya que estamos hablando de la alegría, es interesante lo que comentabas de los rayos, porque en realidad yo siempre pregunto si sabían que Moisés era cornuto, porque esa era la expresión de Jerónimo, que no fue, yo creo que fue bastante pícaro al ponerlo de esa manera, no es que no lo sabía. Es decir, estaba cambiando esa pequeña letra, ¿no? Ese significado para decir que, bueno, lo poderoso que es Dios. Pero que Miguel Ángel no hizo cuernitos. Lo que hizo son rayos. Cuando uno se acerca, son rayos. Lo que pasa es que no los podía poner en el aire. Por lo tanto, quedan como cuernitos chiquitos. Ese es el tema. Entonces, cuando alguien lo mira al Moisés de Miguel Ángel, dice, ¿pero cómo? Moisés tenía cuernos. ¿No? Y son los cuernitos, los rayos, que son rayos, pero que están adheridos porque no pueden estar en el aire. Ahora, qué interesante lo de Jerónimo al
al cambiar esa letra, al leerlo en la Vulgata, y entonces cómo la lectura permite otra interpretación, otra narración del rayo, ¿no? La luminosidad a la fuerza o el poder. Pero es un pasaje muy interesante para compartir. Y es muy grato compartir el tema de las enramadas, ¿no? Que a veces lo que ha sucedido es que algunas enramadas hoy en día son de lujo. Es decir, son de primera, ¿no? Y es interesante ese tema. Pero muy bueno, gracias. Sí, gracias a quienes han comentado. Me gustaría, si puedo ahora decir algo y después volver a callarme y a escuchar. Con respecto a esto último que decía Pedro, la idea de que el azúcar, yo quise transmitir que la idea es que el azúcar sea precaria y en ese sentido humilde, pero no necesariamente pobre. No está mal que sea razonablemente lujosa como para poder pasarla bien en la azúcar. A ver, de hecho tiene que estar construida lo suficientemente fuerte como para aguantar una brisa, no un vendaval. Y si amenaza hacer mucho frío o llover, es lógico ir a pasar el día o la noche bajo techo. No es un lugar para ir a sufrir, es un lugar para pasarla bien y dedicarnos a charlar de temas interesantes, de inspiración bíblica, si se quiere, para comer cosas ricas. Los sillones tienen que ser mullidos. Tiene que ser un lugar para estar cómodo y a gusto y no pasando frío ni nada por el estilo. Pero sí tienen que poder verse las estrellas a través de lo que cubra el azúcar. Eso sí. O sea, tiene que ser un lugar frágil, transitorio, pero al mismo tiempo acogedor y agradable. Y entonces puede haber un azúcar con vajilla lujosa para comer exquisiteces, no hay ningún problema. No hay una contradicción. Por eso no es la humildad de la pobreza y el puro despojo. Es simplemente para recordar que estamos acá transitoriamente durante un momento breve. Que es lo mismo que dice Eclesiastés, que se suele traducir como vanidad de vanidades, pero Joel, que habla hebreo mucho mejor que yo, si me equivoco, por favor, Joel, corregime. Me parece que lo que dice es más bien fugacidad de fugacidades, brevedad de fugacidades. Todo es fugaz, no es sin sentido, no es fútil, no es vano, es simplemente brevísimo. Eso es todo. Que también esto sería tema, ¿no?, para una lectura diferente desde otra tradición interpretativa. Creo que hablé la última vez un poco de esto, pero bueno, me callo. Perdón, quería... Sí, No, Joel, adelante. quería decirte, con respecto a la palabra vanidad, es Hebel Habalim, es un aliento que sale nada más. Es como una cosa que es como un aliento, que se disipa, que es fugaz, como dice también, como explica Marcelo. Esa es la palabra en hebreo, Hebel Habalim, vanidad de vanidades. Hebel Habalim. Ese con respecto a eso, como bueno, sabemos que a la Torá, los sabios dicen que se la puede interpretar desde 70 perspectivas distintas, ¿no? 70 caras tiene la Torá, dice. Y bueno, una de ellas estaría el tema de la transfiguración, que fue en Sucot. El fenómeno de la transfiguración en Sucot. No se olviden de que Pedro dice, Maestro Jesús,
¿Querés que te hagamos una sucá para vos, otra para Moisés y otra para Elías? Es decir, que la fiesta de Sukkot, que además en la tradición judía, si vamos a compararla con las otras dos fiestas, que es Pesaj, Pentecostés, es cuando se recibe la ley, y Sukkot, tenemos que Pesaj es una fiesta, un acontecimiento del pasado. Pentecostés, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo con la ley, es presente. Y Sukkot es la redención, es la fiesta del futuro. ¿Eh? Es cierto que nosotros la festejamos, pero el verdadero Sukkot lo estamos esperando todavía. ¿Eh? ¿Qué otra cosa decir? Con respecto a como decías, de que hay que adorar a Dios con alegría, Ibdu et Hashem besimcha, rindan culto a Dios con alegría. Esa es la obligación, digamos, que tenemos que tener, no con indiferencia, no con tristeza, sino con alegría. Bueno, ya que estábamos en el tema de Jesús también, no se olviden que en la tradición judía, la muerte del justo es para la redención de la humanidad, ¿no? Eso es tradición judía. Cuando muere un justo, es un aporte, digamos, de ese justo a la redención de la humanidad. Bueno, ya comentamos de que es pasado, presente y futuro. El Sukkot futuro es para todo Israel, es decir, que está formado de vuelta por los judíos, por la casa de Israel, por las 12 tribus, por las 10 tribus perdidas, que volver y que están a nuestro criterio están en el cristianismo. Y los gentiles que se agregan también están en el cristianismo. Y al final apela una nueva alianza. La nueva alianza de Jeremías 31-31, que todavía no ha acontecido, ¿no? Ha acontecido la alianza de Jeremías 31-33, ya lo dijimos 20 veces, pero siempre hay que tener en cuenta a ese tema. Bueno, no quiero meterme más. La palabra, como vos dijiste, la palabra Keren, rayo, no cambia. Son exactamente las mismas letras. Los rayos que salen de Moisés tienen las mismas letras que cuernos. Así que es interesante eso también, pero para otra oportunidad, pero la misma palabra. Bueno, no quiero meterme más, para más corto que otros. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, estuvo muy claro, muy bien, y realmente muy instructivo, ¿no? Me gustaría contarles una anécdota personal de algo que me tocó vivir con relación a este tema. Hace de esto medio siglo. Dicho así suena más importante, ¿no? Y no parezco tan viejo igual. Bueno, resulta que yo era un adolescente, vivía todavía con mis padres, y trabajaba en la casa de mis padres una señora que ayudaba a hacer la limpieza de la casa. Esa señora vivía en el barrio de Quilmes, en el conurbano bonaerense, y era descendiente de los indios Quilmes que habían venido desde Tucumán con Belgrano y que se asentaron en una reserva allí en el barrio de Quilmes. Y ella recordaba de su historia, de su familia, ser descendiente de quilmeños del Quilmes en Tucumán. Una señora de poca educación, muy de trabajo, una mujer de pocas palabras, frontal, honesta, ponía más orden a mí me ponía más orden en mi vida que mis padres. Y un día a mis padres se les ocurrió ir a una celebración
de Pesaj en casa de unos amigos y charlando qué llevar, salió el tema de que no iban a poder llevar una torta porque era Pesaj, había que llevar algo de matzá en todo caso. Y Sin entonces levadura. esta señora les dice, pero ¿y por qué no pueden llevar una torta? No, 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 porque la tradición judía es... ¿Y ustedes qué tienen que ver con la tradición judía? Y ahí mis viejos se acordaron y dijeron, no, nosotros somos judíos. Y la señora los miró y dice, nah. Y yo, ah, sí. No, me está cargando, señora. ¿Cómo van a ser judíos ustedes? Y mi mamá le preguntó, ¿por qué no? No tienen cuernitos, no tienen cola. Yo fui testigo de esta conversación hace 50 años. Y esa es una consecuencia o secuela de una pedagogía que por un lado leía las Sagradas Escrituras de una manera muy peculiar, especialmente desjudaizada y que llevaba a la pedagogía del desprecio por todos los judíos y a ver a los judíos como una entelequia. Y esa problemática, por suerte, hoy, de manera activa dentro de la Iglesia, se han dado muchos pasos para combatirla. El panorama hoy es muy diferente. Esto que estoy contando parece casi un invento, pero es la realidad de lo que sucedió en la casa de mis viejos. Yo estuve ahí. Perdón, Pero, perdón. sí, No, no, eso mismo le pasó a un amigo mío hace menos de 30 años en Madrid. ahí Que un está. taxista, un taxista le pregunta de dónde es, de Israel. Ah, de Israel, pero usted no es judío, ¿no? Dice, no, sí soy judío. No puede ser, porque no tiene cola. Ahí está. ¿Cómo va a decir eso? Un taxista de Madrid. Y yo estoy viendo, otro comentario quisiera hacer, que estoy viendo que acá Muriel está escribiendo en el chat y nos está recordando que en Génesis 33:17 Jacob comenzó a realizar una primer suká y por eso el lugar donde lo hizo se llama Sukkot, ¿no? De las manadas que envía Jacob a su hermano Esaú. Bueno, claro, la palabra Sukkot y la celebración de Sukkot empezó siendo una celebración agrícola. Tiene que ver con la cosecha, como dije antes, de los frutos de árbol y de las uvas, la temporada en la que se hacían Sukkot. Pero las Sukkot son viviendas o refugios o albergues transitorios para los trabajadores agrícolas, punto. Eso ya desde antes. El uso litúrgico de una sukkah es para recordar la nube y las carpas de los 40 años en el desierto, eso es posterior, es un uso litúrgico. Una cosa es el surgimiento de la palabra sukkah conectada con un tipo de edificación, otra cosa es el uso litúrgico y otra cosa es la lectura después de esa liturgia para darle una interpretación. Eso estoy un poco contestándole a Muriel, que opinó a través del chat sin tomar la palabra. Y me vuelvo a silenciar para volver a escucharlo si quieren. Gracias. O coordino con Ángel. Daniel, ¿tienes ganas de aportar algo? Por lo Sí, menos claro. por lo menos abrió el micrófono. Sí, lo tengo abierto, ¿no? Sí, Sí, sí. Por eso decía. estoy pensando todo el tiempo en, en Jesús, obviamente, en Cristo, y su actitud sobre dos cosas que son importantes, que existen, coexisten con el culto,
que son las cosas muy estructuradas, estructurar algo que ya está estructurado para estructurarlo más, para que sea más complicado, para que sea más sofisticado, para que sea más caro, para que lleve más recursos, para que sea más brillante y impresionante, versus las expresiones simplemente totalmente casuales, desprovistas de todo brillo, pompa y circunstancia. ¿Cómo jugaba Cristo con eso? Por ejemplo, una de las referencias que él hizo, donde él metió la pata porque le complicó la vida mucho, fue la referencia a las piedras del templo. ¿Se acuerdan? Dice, mira maestro, qué piedras, qué edificios. O sea, es la estructura, impresionante. Y Jesús hace un comentario iconoclástico. Dice, ¿ven estas piedras? No va a quedar una piedra sobre piedra. Y les dolió a ellos escuchar eso, ¿no? Que habla de esa estructura mental donde cuanto más brillante es la iglesia, cuanto más oro haya, cuanto más estructura haya, cuando haya más hiper jefe de profeta y profeta titular y profeta de primer rango y adoradores de los profetas del primer rango y vamos inventando categorías que generalmente van hacia arriba con la falta de respeto teológico que implica que cuanto más para arriba queremos ir, allá como en la Torre de Babel, más cerca estamos de ofender al Dios que cuando puso a Adán y Eva en el Edén, no le hizo una casa. No hay referencia a la casa de... ¿Cómo era la casita de Adán y Eva? A Jacob con una escalera que fue finalmente la que... Y otro pensamiento que nada que ver, pero que se me ocurrió mientras estábamos hablando, el tema en la iconografía popular, el tema de los rayos de luz. En 1900, 1890, por ahí, hubo un gran avivamiento por el descubrimiento de la electricidad para usos medicinales, domésticos, etc. Hubo un tal Mesmer, que hasta ahora, por ejemplo, en inglés, cuando algo es sorprendente dicen es mesmerizing, que jugaba con rayos de Frankenstein, por ejemplo, es un producto de esa cultura donde se comenzaba a adorar la electricidad y los rayos gamma, los rayos X, su influencia en la salud, su sorpresa en la influencia de la salud. Ayer leía, cuando yo era chiquito, la mayoría de nosotros éramos chiquitos, un doctor que estaba experimentando con microondas en Estados Unidos, descubrió que se agachó sobre tiene un nombre, el unitrón, algo así se llama, el elemento que genera microondas dentro del microondas que tenemos en la cocina. Se dio cuenta que tenía una barrita de chocolate acá acá en el bolsillo al lado, arriba del pecho, y se le ablandó. Y descubrió sin querer que el microondas puede calentar productos que tienen humedad en su interior. Entonces, todo eso es... Entonces, hay el brillo en la cara de Moisés, hay un brillo en la cara de Jesús, hay llamas de fuego en Pentecostés, pero el mundo que yo conozco, evangélico tradicional, niega todo lo que no pueda explicar ya. Entonces tendemos a negar toda esa parte, pero mi nietita, que está jugando con un lápiz, dibuja a las niñas superpoderosas que hacen así y largan rayos de las manos. Es decir, ese tema del rayo siempre asociado al poder, a veces al castigo y la destrucción, la llama que nunca se apagará, sigue estando presente como como un paradigma de algo sobrenatural y aún traspasando las culturas. Cualquier dibujito animado que prendan, ahora alguien tiene rayos. No sé si es mucha tontería. Por lo menos yo nunca creí, en serio.
mi mamá nos hubiera pegado un sopapo. Jamás creí que los judíos fueran diferentes de nosotros, salvo cuando tenían que pronunciar alguna palabra, nada más. Nada más. ¿Y ustedes cómo nos ven a nosotros? Perdón por ser tan atrevido. Estamos en la libertad. Yo estoy en una libertad magnífica que les agradezco muchísimo a todos. Marcelo, ¿qué decir? ¿Quieren una interpretación? Aquí nosotros solemos decir una interpretación canuta, es, es una interpretación evangélica. La transfiguración fue en el monte. Nube, rayos, todo. Y los apóstoles, los discípulos le dicen a Jesús, ¿no querés que hagamos nuestras ramadas aquí? Como para quedarnos. Le dijo que no, que la situación está abajo. Y es Correcto. bajar. Buen enfoque. Bajar, compartir, transmitir, vivenciar lo que es Dios, ¿no? Y tal vez ese es otra mirada, y a lo mejor es muy probable que hayan bajado iluminados, ¿no? Algunos de me dicen, ¿qué crema te pusiste? Pero tal vez transmitir a otros que la presencia de Dios se transmite, es visible y bendice también a otros. Ahora, si un creyente, porque de hecho ellos tuvieron que bajar de ahí y abajo estaban los endemoniados esperándolo. O sea, dejar el lugar de confort para bajar ahí, muy buena observación. Implica que quizá ese lugar, experimentando la presencia de Dios, pero con una estructura transparente, ¿por qué una persona habría de aspirar a quedar en eso y no siquiera abandonar aún ese resto de falsa sensación de seguridad, como que no alcanza con solamente la presencia de Dios, sino que necesito tener un muro, una estructura que me proteja y que me cuida? Y si no la hay, la tengo que edificar. Y hay un tema interesante sobre el tema de los templos, del templo cristiano. En mi opinión, los templos evangélicos en particular, no son herederos del templo de Jerusalén, sino de las sinagogas. Y me parece que valdría la pena que también viéramos eso, ¿no? Las distintas estructuras que han usado los judíos, los cristianos de todos los colores a través de los años, y ese atractivo particular que justamente a tiempo reciente lo hemos visto no en el ambiente católico, sino en el ambiente anglicano. El entierro, la coronación, el reemplazo de la reina de Inglaterra, y me parece que eso es justamente cómo podemos sofisticar lo que ya es sofisticado para que sea más sofisticado. Y mucha gente acá en Argentina decía, ¿para qué quieren todo eso, esa payasada de ropa, de colores y todo? Y el habitante regular de Londres, el inglés, se siente cómodo con eso, se siente seguro, se siente que pertenece a algo grande. A él no lo van a convencer con una chocita que mira para arriba y se ve el cielo, por más lindo que sea el cielo. Perdón. Gracias. En esta conversación me gustaría reaccionar a algo que acaba de decir Daniel.
sobre que si templo es lo mismo que sinagoga, que si iglesia es lo mismo que sinagoga, qué tipo de iglesia, si la católica, la evangélica. Mira, cuando se habla de los judíos hay que hablar en plural, porque en realidad hay varias denominaciones, con teologías incluso un poco diferentes. Tradicionalmente, hasta el 1800, una sinagoga era un centro comunitario, un lugar donde había una habitación en la cual había un armario sagrado donde se guardaban las sagradas escrituras. O sea, había un lugar sagrado, ¿sí?, para guardar las sagradas escrituras, pero nada más. El edificio no era tierra santa, nada que ver, ni consagrada, ni nada por el estilo. Uno podía hacer una sinagoga en el chalecito del fondo, ningún problema. Y en realidad para la mayoría de las denominaciones hoy en día sigue siendo así. Y una sinagoga no es un templo, porque un templo es el templo. Es el templo de Jerusalén que fue destruido por los romanos. Ya está, ese es el templo. Y decir que uno va al templo hasta en 1800 para un judío, Claro. era como negar la terrible realidad de que el lugar de culto que era el templo quedó arrasado. Algo central para la liturgia judía, donde los sacrificios fueron reemplazados por el rezo comunitario y el estudio. Esta sería la teología, perdón, digo por ahí barbaridades al sintetizar tanto, ¿no? Pero, entonces el templo como tal fue, punto. Podemos esperar que haya uno en el futuro, cuando venga el Mesías esperado por los judíos, que es otra cosa que la función que cumplió Jesús para los gentiles. Sin embargo, alrededor de 1850 se generó un movimiento político que terminó siendo una denominación judía diferenciada de lo anterior que le precedía, que quiso manifestar que ya estaban hartos de esperar que venga el Mesías y de reconstruir el templo. Era una denominación que en un primer momento era bastante contraria a la idea de un retorno a Israel, y cuando nació el sionismo se pronunció en contra de él. Luego, cuando el Estado de Israel fue fundado, los rabinos de esa denominación gradualmente se fueron dando cuenta de que en ese punto estaban equivocados y hoy son todos sionistas. Aclaro. Ese es el movimiento conservador. Y en el movimiento conservador, por este motivo, se decía indistintamente sinagoga o templo, como para remarcar que el templo no es nada especial. O en todo caso, calificar a la sinagoga del templo es darle más dignidad, punto. ¿Entendés? Así que si entre cristianos hay diferencias ideológicas, políticas, que se traducen en diferencias teológicas entre, por ejemplo, evangélicos bautistas y católicos romanos, también hay denominaciones diferentes del otro lado de la divisoria de agua entre judíos. Y que si una sinagoga es o no es un templo, ese uso de la palabrita nomás ya es la piedra de toque para diferenciar una teología y una denominación judía de otra. Bueno, quería comentar esto para, como vos preguntaste cómo nos ven a nosotros, yo no voy a tener la grosería de opinar generalizando sobre tanta gente tan diversa, pero sí responder una pregunta sobre, generalizando sobre cómo nos veo a los judíos. Ahí sí me animo a generalizar dándote esta respuesta.
Es que hay Bien, como me gusta. hay Sí. una respuesta, perdón, sobre que yo pregunto siempre, porque gente me dice, sí, por ejemplo, reunión del Consejo de Pastores de Villa Carlos Paz, donde pertenezco. Y cada tanto alguno dice, sí, porque los bautistas, yo le pregunto, ¿qué bautistas? Ahí nomás en el Consejo tenemos 3 iglesias bautistas. Las 3 son completamente diferentes. ¿Cómo son los pentecostales? ¿Cómo son los católicos? ¿Cuáles católicos? El católico lefebrista, el griego, el ruso, el de Tucumán o el de Brasil. ¿Cómo son los evangélicos bautistas? Aurora, Barreiros. Somos, se dan cuenta de a dónde voy. Y la referencia al tema de que creo que somos herederos más de la sinagoga es porque en general el lugar de junta de las iglesias evangélicas no tiene ningún lugar sagrado propiamente dicho, algún lugar que no se puede tocar o se puede entrar solamente alguien encausado, sino que más tipo saloncito comunitario, digamos, que está adaptado al culto. Sí, para que alguien de adelante dirija, predique con una centralidad en cuando él abre la Biblia y predica, es muy parecido eso al concepto para mí que conozco de sinagoga judía. Nada más eso, pero la variedad inmensa que hay, me parece que es algo que un grupo como este hace notar, ¿no? Bien, quería pedir a Mm. Aurora si puede guiarnos en una oración, como pide Marcelo siempre, en que todos podamos decir amén. Entonces, Amén. si se entiende de que obviamente nuestros hermanos judíos, si nosotros oramos en nombre de Jesús, no es lo mismo para ellos. Entonces, Sí, una oración Así. a nuestro Padre. Señor, agradecemos esta conferencia que nos enriquece espiritualmente, que abre nuestro entendimiento, que tenemos otras miradas diferentes, pero Señor, nos hace tanto bien el compartir unos con otros, el escucharnos, el respetarnos, de saber que hay otros pensamientos, otras interpretaciones, y esto también nos hace bien en el diálogo, con el respeto, con el amor que siempre nos ha caracterizado. Gracias, Señor, porque sabemos que este es un tiempo especial, donde cada uno de nosotros tiene esta libertad de opinión, de comunicar y expresar sus pareceres con respecto a todos estos temas tan convocantes, Señor, que realmente elevan nuestro espíritu. Gracias, Señor, por Marcelo, gracias por su exposición, gracias por la sabiduría que tú le das, y gracias, Señor, porque eres nuestro creador y nosotros criaturas de tu creación. Por eso, Señor, pedimos siempre tu revelación y te agradecemos por todo lo que podemos realizar en tu nombre. Amén. Amén.